3. Bienvenidas y bienvenidos, estimados docentes y personal administrativo de los centros educativos. Reciban un caluroso saludo. La Dirección de Desarrollo Curricular, en coordinación con el Viceministerio Académico y el Instituto de Desarrollo Profesional, le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Julio César Leiva Méndez, asesor del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Seré su moderador el día de hoy. Nos sentimos muy complacidos de brindarles la información relacionada con el uso de la herramienta digital MEP 2020, conocida como EDIMEP. El día de hoy nos acompañan las siguientes personas: señora Rocío Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, la asesora nacional Vera Rebeca Montoya Vargas y el señor asesor nacional Javier Solís Arias, y su servidor. Para dar inicio a este webinar, le damos la más cordial bienvenida a la señora Rocío Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Adelante, doña Rocío. Gracias, Julio. Es para la Asesoría Nacional de Evaluación un placer estar en esta ocasión en contacto con el personal docente y administrativo de los centros educativos del país, con motivo de poner a disposición la herramienta EDIMEP. Esta herramienta se elaboró con el propósito de poner a disposición de los docentes un instrumento que les permitiera no solo llevar los registros de desempeño del estudiantado, sino también su sistematización y elaboración del informe descriptivo de logro al concluir el curso lectivo 2020. Es un trabajo arduo que no dudamos que va a ser de gran provecho para el personal docente y administrativo, y para el Departamento de Evaluación es un placer ponerlo a disposición de cada uno y una de ustedes. No sin antes agradecer el acompañamiento del compañero César Pimentel en el desarrollo de esta magnífica herramienta. Muchísimas gracias y los dejo en compañía de la compañera Rebeca y Javier Solís. Muchas gracias, doña Rocío, por sus palabras. Para dar inicio con el webinar, vamos a escuchar al compañero Javier Solís Arias, que nos brindará información relacionada con los fundamentos de la herramienta digital EDIMEP. Adelante, Javier. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Como producto de todo el trabajo que vino desarrollando el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes durante el primer semestre y las experiencias recabadas en el trabajo docente, desde el Departamento de Evaluación nos dimos a la tarea de visualizar una herramienta que le permitiera a la persona docente llevar a cabo un proceso de sistematización de la información que fuese más sencillo y más rápido. De igual manera, esta herramienta le permite a todos los docentes realizar el registro de los niveles de desempeño demostrados por la persona estudiante. Además de eso, registrar los respectivos indicadores de aprendizaje mismos que, como los vamos a visualizar más adelante, el docente debe proceder a llevar una selección de esos. Ya están ahí presentes tanto los indicadores como los aprendizajes base. Las personas docentes tomarán la información para sistematizar en esta herramienta de las guías de trabajo autónomo que han desarrollado los estudiantes durante el segundo periodo lectivo, así como de otras evidencias como lo son el instrumento de medición sumativa. Como lo podremos ver en la presentación PowerPoint,
Al utilizar esta herramienta, la persona docente puede generar de manera automática, en todo momento, los niveles de desempeño de cada aprendizaje esperado base. De igual manera, la herramienta nos va a permitir visualizar los equivalentes numéricos de las GTA. Conforme el docente vaya alimentando la herramienta, se nos permitirá ir generando ese equivalente numérico. La herramienta también facilita el cálculo de la nota final del estudiantado, establecer el nivel de logro final de la persona estudiante en cada asignatura o figura afín, y asimismo nos permite establecer el informe descriptivo de logro unificado para cada una de las personas estudiantes. La herramienta es dinámica, lo que significa que en caso sea necesario, brinda la posibilidad de realizar actualizaciones durante el proceso de evaluación. Nos contempla la herramienta modalidades educativas para primaria, lo que es secundaria, su parte académica diurna, la parte de secundaria académica nocturna. Incluimos ahí también la parte de los IPEC, SINDEA y las escuelas nocturnas. Se visualizan en esa herramienta las bases de datos de las diversas asignaturas que contemplan la malla curricular, alrededor de 3.400 aprendizajes esperados base, las asignaturas de las diferentes modalidades educativas que tenemos, tanto en primaria como en secundaria, y tenemos la posibilidad también de visualizar las asignaturas o figuras afines con sus respectivos aprendizajes esperados base de las asignaturas, reitero, que forman la malla curricular. Un aspecto muy importante que debemos tener en consideración cuando vamos a utilizar la herramienta es el hecho de que, producto de todas las experiencias vividas durante este primer semestre, al ser una herramienta dinámica que me permite sistematizar la información y ser un recurso totalmente nuevo, también nos dimos a la tarea de elaborar un instructivo que está a la disposición de todas las personas docentes para que sirva de elemento orientador para el llenado del mismo y la sistematización de la información que ahí se va presentando. El proceso de llenado del mismo y la sistematización de información que se va presentando en estará a cargo de mi compañera Vera Rebeca Montoya Vargas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por explicarnos los fundamentos de la herramienta digital MEP EDIMEP. A continuación vamos a escuchar a la compañera Vera Rebeca Montoya Vargas, quien nos explicará el uso de la herramienta digital. Muchas gracias, Rebeca. Adelante. Muchas gracias, Julio. Saludos, estimados compañeros y compañeras. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio una guía práctica sobre la implementación de la herramienta digital MEP 2020, conocida como EDIMEP. En este espacio vamos a tratar algunos puntos como, por ejemplo, actualización de la herramienta EDIMEP, ya que se publicó de manera oficial el día 28 de octubre una primera versión y al día de hoy contamos con la actualización de la misma. Asimismo, vamos a poder indicar lo correspondiente al llenado del principal, donde se registra la información de datos administrativos. También vamos a hablar de la incorporación de las listas de las personas estudiantes a EDIMEP, el registro de los aprendizajes esperados base a partir de las asignaturas que previamente ya se han visualizado para EDIMEP, como también lo que corresponde a la valoración de cada uno de estos aprendizajes esperados base, indicadores del aprendizaje esperado y por ende estos niveles de desempeño, ¿verdad?, que conforman en su totalidad estos indicadores del aprendizaje esperado al aprendizaje esperado base que se han establecido para las asignaturas o figuras afines. Luego de lo que corresponde al valorar, vamos a mencionar también
cómo realizar el proceso de mantenimiento para aquellas asignaturas que hacía mención anteriormente el compañero Javier, que no se incluyeron los aprendizajes esperados en la base de datos de EDIMEP, pero que sí se habilitó la posibilidad de que las personas docentes que imparten estas asignaturas puedan realizar el uso de EDIMEP para generar sus informes descriptivos de logro a partir del registro de la información recopilada durante todo el semestre 2020. Y para finalizar, podremos hacer la muestra de cómo generar el informe descriptivo de logro y por ende generar el acta correspondiente, ya sea por condición o por nivel de logro o por calificación de cada persona estudiante. Entonces, a partir de este momento, socializaremos este espacio para el uso de la herramienta digital EDIMEP. Julio, agradezco me indique si en la pantalla se está visualizando mi escritorio con la herramienta. Sí, perfectamente, Rebeca. Gracias, Julio, muy amable. Bueno, compañeros, para iniciar en este proceso de socialización, lo primero que haremos mención es que vamos a ver que la primera versión publicada de manera oficial por medio del correo de dirección de prensa el día 28 de octubre fue la versión EDIMEP 2020-1027. Por lo tanto, siempre que ustedes tengan una EDIMEP en uso, podrán verificar la versión que están utilizando en este espacio. Como les digo, en esta información puede ser que ya muchos de ustedes tengan registro de datos que hayan incorporado en la misma. Con la nueva versión, la versión 2020-1104, que ya se encuentra actualizada en la página de la Dirección de Desarrollo Curricular, ¿verdad? Y que cualquier persona puede acceder a esta por medio de el link que se envió el día 28 de octubre del 2020, ese mismo link es el que nos permite poder ingresar a los archivos que se van a estar actualizando de manera oportuna de EDIMEP. Entonces, en ese sentido, acá yo tengo un ejemplo de información que ya había registrado con mis datos personales, la escuela, el nombre de la persona directora, la dirección regional, el circuito. Para este ejercicio que vamos a hacer en este momento en particular, voy a hacerlo con un cuarto año de la modalidad de primaria. Acá es importante, lo indica claramente el manual, todos estos pasos están detallados en el manual, pero vamos a resaltar que acá donde dice sección, por favor escribirlo en letras y no en números. El grupo de la asignatura es una lista desplegable donde a partir de los lineamientos técnicos que se han emitido ya para este segundo semestre del curso lectivo 2020, nos indica a cuál grupo de asignatura corresponde la asignatura que estamos impartiendo. Esto en el diagrama que está en ese documento, ¿verdad? Sea de estas asignaturas y de manera muy específica en el anexo 1 del documento que acabo de citar, podemos encontrar a cuál grupo de asignaturas corresponde la asignatura que estoy, o figura fin, perdón, que en este caso estaría impartiendo. ¿Por qué podemos visualizar estas celdas resaltadas en color amarillo? Se quiso visualizar, resaltarlas de color amarillo porque es prioritaria la información que se va a registrar en estas. La información que se registra en estas celdas de color amarillo, que como lo podemos ver en este caso es una lista desplegable de todos los niveles de primaria, secundaria o bien tenemos educación preescolar, tenemos también los niveles correspondientes a IPEC y CINDEA. También en la segunda celda resaltada en color amarillo tenemos las diferentes modalidades. Acá tenemos primaria, primera infancia, secundaria académica diurna, secundaria técnica, es cuando hacemos mención a aquellas asignaturas del área académica, pero desde educación técnica, ¿verdad? Que se puede trabajar también desde EDIMEP, aquellas asignaturas del área académica.
y el grupo de asignaturas, es indispensable que esta selección del grupo de asignaturas estemos totalmente seguros que es el grupo que efectivamente corresponde a la asignatura que estamos impartiendo. Entonces, dato relevante, acá donde hablamos de las listas desplegables, del nivel de modalidad y de grupo de asignatura, recordemos que no podemos olvidar hacer esta selección de manera prioritaria para el uso de EDIMEP. ¿Por qué? Porque corresponde al primer filtro que la herramienta ya de manera automática va realizando. Otro dato importante, tenemos acá también lo que corresponde a idioma. En este caso se habilitó acá la celda para seleccionar idioma y también lo correspondiente a llenar en este caso, puede ser el ejemplo, si me correspondiera la asignatura de inglés, bueno, aquí digitamos la asignatura de inglés nada más. ¿Por qué hago énfasis en esto? Para la asignatura o figura fin que corresponde a lenguas extranjeras, sabemos que debido a que están enfocadas al desarrollo de competencias lingüísticas, manejan unos niveles de desempeño distintos a las otras asignaturas o figuras afines. Esto quiere decir que, por ejemplo, en inglés, los niveles de desempeño que se trabajan es aún no logrado, en proceso y logrado. Mientras que en español, por ejemplo, los niveles de desempeño, entonces haríamos mención a un inicial, un intermedio y un avanzado. Esta selección, si yo soy persona docente que imparto una asignatura de lengua extranjera, no puedo olvidar hacerla. Y acá voy a hacer énfasis, esto por tema de software podría hacer que estemos tratando de señalarla acá y vean el ejemplo que no me lo señala. Entonces, bueno, me coloco acá, por ejemplo, si yo me coloco en la segunda ahí sí me lo habilita mi software. Entonces es nada más como intentar, ahí ya me lo seleccionó, se tiene que hacer porque me va a brindar los niveles de desempeño que corresponden a las asignaturas de lenguas extranjeras. Voy a hacer un ejemplo acá. ¿Qué sucede con los filtros que trabajamos desde EDIMEP para la selección de lenguas extranjeras? Entonces, ahora cuando vamos a la sección de mantenimiento, me voy a devolver para poder visualizar qué sucede con las asignaturas de lenguas extranjeras si yo selecciono esta celda. Bueno, entonces continuamos en el ejemplo de educación primaria, un cuarto año, donde vamos a registrar, en este caso, visualicemos que vamos a registrar a las personas estudiantes. Nótese que esta información yo la tengo, recuerden, en la primera versión que se publicó. Acá ya yo había incorporado en la lista a 3 estudiantes para este ejemplo en particular. Tenemos a Leiva Méndez Julio, Solís Arias Javier y Mora Guillén Ibañez. Sus respectivas cédulas en este caso y de manera automática se genera el correo electrónico. Es indispensable que se utilice el mismo formato para las cédulas. Eso lo dice detalladamente el manual. A nivel de centro educativo se tiene que utilizar un único formato para lo que corresponde a las cédulas, a la identificación de la persona estudiante. Esto quiere decir que toda persona docente del centro educativo debe utilizar ya sea el formato sin guiones o con ceros o todo de manera seguida. Esto tienen que llegar a un acuerdo a nivel de centro educativo para que todas las personas docentes, repito, del centro educativo utilicen el mismo formato. Es indispensable también que debemos tener claridad que si vamos a importar listas, entonces, en este caso también se habilitó la posibilidad de importar listas. La persona docente puede importar listas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que digitar el nombre de la totalidad del estudiantado que tenemos a cargo. Por lo tanto, entonces, podremos importar las listas de el registro de desempeños de logro del primer semestre, el registro de primera infancia, el registro cualitativo de primer año,
el registro de calificaciones de segundo a sexto año o la lista de estudiantes generada desde el SICSE. Si vamos a utilizar la lista generada desde el SICSE, recordemos que entonces se va a utilizar el formato de identificación que utiliza el SICSE. Entonces, esto sería a nivel de centro educativo el acuerdo. Sería importante que a nivel de centro educativo se valore esto, máxime que al finalizar igual voy a hacer énfasis, se están realizando ya las acciones conjuntas con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad por medio de el acompañamiento y total colaboración de los señores Roris y César Pimentel para poder lograr exportar información de EDIMEP para el sistema SICSE-PIAD, que al finalizar ya este espacio voy a hacer énfasis en eso. Entonces es importante tener este dato en cuenta en cuanto a los formatos a utilizar. Una vez, ¿verdad?, que se utilice acá, que se decida, perdón, cuál va a ser el archivo que yo voy a importar, nada más se selecciona y de manera automática se le va a brindar la opción para que pueda generar la lista. En este caso yo no puedo incorporarla una porque ya tengo estudiantes acá matriculados. Entonces, repito, se dio la opción para importar listas para que la persona docente no tenga que digitar la cantidad de nombres, ni identificaciones, ni correos, mucho menos, de las personas estudiantes, sino que pueda importarlas de manera automática. Entonces, nótense que en esta herramienta ya yo tenía estudiantes registrados y ya tenía el principal completo. ¿Qué sucede entonces con la nueva versión? Yo voy a cerrar esta versión. Asegúrese cerrar en totalidad la versión, no tenga ninguna versión abierta de EDIMEP, no tenga ningún archivo de EDIMEP abierto para poder hacer la actualización. Vamos, en este caso yo lo tengo en la carpeta que se llama webinar. Voy a visualizar acá el archivo que corresponde a la versión de actualización de EDIMEP. Dato importante, es este que tengo acá de primero. Lo primero que tenemos que hacer, por favor, es cambiarle el nombre de manera que no tenga esta tilde. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a registrar la información, ¿verdad?, de esta versión. EDIMEP 2020-1104. Es lo primero, recordemos, dato importante, cambiar el nombre para que no se registre la tilde, porque esto nos ha estado generando errores en algunos archivos. Entonces, una vez que ya realicé el cambio del nombre del archivo en blanco, el que acabo de descargar de la página de la Dirección de Desarrollo Curricular, entonces voy a proceder a abrir el archivo correspondiente. Vamos a dar espacio en este momento, vamos a dar un momentito porque se está abriendo el nuevo archivo de Excel, la nueva versión 2020-1104. Repito, la versión 2020-1104 es la primera versión de actualización que se ha publicado para EDIMEP. Dato relevante, como está construida en formato Excel, siempre nos va a pedir, disculpen, habilitar edición. Recordemos habilitar edición, porque si no habilitamos edición, probablemente no nos va a servir como requerimos que nos funcione la herramienta. Entonces, vean que acá yo tengo esta herramienta, versión 2020-11 del 04. Esta herramienta está totalmente en blanco, es la herramienta que acabamos de descargar, la guardamos en el escritorio, cambiamos el nombre para eliminar la tilde y nótese que no tengo lista de estudiantes, pero recuerden que en el ejemplo anterior yo ya había visualizado que en la primera versión ya yo había incorporado los datos del principal y de igual manera había incluido a 3 personas estudiantes. ¿Por qué hacemos este primer paso? Porque si en este momento usted ya había registrado información en la primera publicación de EDIMEP, repito, versión 2020-1027, esa información
información no se pierde, no significa que es trabajo perdido, no, de ninguna manera. Yo voy a importar esa información para la nueva actualización de EDIMEP. Entonces, ¿cómo lo realizamos? En este momento vamos a visualizar, según lo ha indicado el manual. Acá tenemos un menú. Cuando hablamos del menú, hacemos énfasis a registrar, informes, formato, comandos y créditos. Cuando hablamos del submenú, por ejemplo, en el menú llamado registrar, tenemos el submenú de principal, estudiantes, valorar, instrumentos, mantenimiento, recomendaciones y actualizaciones. En el tema de las actualizaciones, siempre que va a existir una versión, se va a indicar cuáles son las mejoras que se le han hecho a la herramienta, esto a la luz de situaciones que hemos podido ir mejorar en el camino gracias a los aportes de muchos compañeros y de algunos y algunas de ustedes que igual nos han hecho llegar las situaciones que EDIMEP no les ha dado algún problema y con todo gusto se ha atendido a la mayor brevedad. Entonces, ¿cómo vamos a poder actualizar esta herramienta para poder incorporar la información que ya yo tenía previamente registrada? Vamos a ir al menú comandos. Nótese que en el menú comandos tenemos varios submenús. Hay un menú de comandos, un submenú llamado actualización versión registro. Le voy a dar un clic y automáticamente se me habilita una ventana con un mensaje que me dice ubique el archivo que desea importar. ¿Desea ejecutar? Yo doy un clic en aceptar. Me abre lo que corresponde al directorio de la computadora y tengamos claro en cuál carpeta tenemos guardado el archivo que ya estábamos trabajando. Entonces, este es el archivo que ya estábamos trabajando. Recuerden, EDIMEP 1027. Yo le doy un clic, le doy a abrir. Lo dejo que él se me vaya actualizando. En este momento está realizando la acción de actualización y me indica importación realizada con éxito 2020-1027. Entonces, nótese que con esta acción que yo hice, vean que acá me indica ya la versión 2020-1104 me importó la información del principal que ya yo tenía en la primera EDIMEP, me importó todos los datos administrativos que ya yo había registrado previamente. Esto es señal de que no significa que tenemos que incorporar datos cada vez que hay una actualización, no, de ninguna manera. Las actualizaciones permiten importar la información de manera automática únicamente haciendo el proceso que acabamos de hacer en este ejercicio. Repito, se hace por medio de comandos, actualizar versión, se busca el archivo previa, se le da a aceptar y de manera automática ya me lo genera. ¿Cómo yo puedo verificarlo? Recuerden que en la primera versión yo tenía ya matriculado al estudiante Julio, Javier e Ivania. Si yo me voy a estudiantes, tengo que visualizarlos acá. Entonces, acá los tengo ya visualizados, genero los correos de ellos como tal y ya estoy trabajando en la nueva versión actualizada de EDIMEP con la información importada de la versión anterior. Así es como realizamos las actualizaciones. Una vez que tenemos ya la información actualizada, el archivo actualizado, vamos a proceder y que ya socializamos lo que corresponde al registro de lista de estudiantes con la anterior versión, lo correspondiente a cómo poder importar datos de otros archivos para no tener que hacer el llenado de manera manual. Se dan todas estas posibilidades. Entonces, procederemos a lo que corresponde registrar los aprendizajes.
estamos en el menú de estudiantes, nos vamos a ir al menú de valorar aprendizajes. Tenemos esta pantalla donde vamos a ver acá, de una vez ya tenemos a Julio, a Javier y a Ivania, que son los 3 estudiantes. Me importó la actualización. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con estos estudiantes, pero ahorita vamos a verificar lo siguiente. Vean, recordemos que para las asignaturas del grupo 1, el decreto ejecutivo nos instruye que la calificación de la persona estudiante se obtendrá a partir de el equivalente numérico de guías de trabajo autónomo, el porcentaje correspondiente o equivalente correspondiente al instrumento de medición sumativa, o bien, en este caso, ya la herramienta me brindará la sumatoria total que corresponderá a la calificación total de la persona estudiante y el nivel de logro de la asignatura. Es el momento importante para resaltar que, a diferencia del primer periodo, recordemos que en el primer periodo del curso lectivo 2020, el informe descriptivo de logros que se entregó visualizaba niveles de desempeño, pero de los indicadores del aprendizaje esperado. Para este segundo semestre del curso lectivo 2020, el decreto, a la luz del acuerdo del Consejo Superior de Educación, nos instruye que el informe descriptivo de logro debe evidenciar niveles de desempeño de aprendizajes esperados base y así también se va a evidenciar un nivel de logro de la asignatura en su totalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A partir de este registro de información, automáticamente EDIMEP nos va a brindar los equivalentes numéricos según el grupo de asignatura que corresponda, la calificación total y el nivel de logro final de la persona estudiante en cada asignatura. Voy a hacer este ejercicio. Recuerden, me voy a volver al principal. Recuerden que acá yo seleccioné en el principal cuarto año, primaria, grupo 2. Acá entonces, por supuesto, se me tiene que visualizar guías de trabajo autónomo y el instrumento de medición sumativa. ¿Qué sucede en este caso? Voy a hacer el ejercicio con las asignaturas del grupo 2. En este caso podría ser que yo imparto una asignatura del grupo 2 para el cuarto 1 en primaria. Entonces, desde este momento que yo habilito grupo 2, ya automáticamente la herramienta me hace un filtro de manera que nótese que solo tenemos la columna del porcentaje de guías de trabajo autónomo. Me eliminó la que corresponde al instrumento de medición sumativa. ¿Esto por qué razón? Porque las asignaturas correspondientes al grupo 2 únicamente van a obtener la calificación de la persona estudiante por medio de la realización de guías de trabajo autónomo. ¿Qué sucede si nos vamos nuevamente al principal? Y yo, en este caso, por ejemplo, tengo igual el grupo 3. Voy a hacer acá el ejemplo de las asignaturas o figuras afines del grupo 3. Igual se habilitó que la herramienta visualiza entonces lo que corresponde al porcentaje del portafolio, del instrumento de medición y de las guías de trabajo autónomo. Pero si yo me devuelvo al principal, el grupo 3 en este caso no correspondería a primaria, pero bueno, para visualizar el filtro que hace la herramienta como tal. Si yo en este caso estoy impartiendo una asignatura del grupo 4, llamémosle grupo 4, por ejemplo, en este caso tendríamos que seleccionar primera infancia, por ejemplo, como modalidad, ¿verdad? Sabemos que primera infancia le corresponde el grupo 4 porque son niveles o asignaturas o figuras afines que tienen un carácter cualitativo de la evaluación. En este sentido, nos vamos a valorar y vemos que no me visualiza porcentajes, pero sí me permite registrar información y a partir de ese registro, entonces me va a ir dando lo que corresponde al nivel de desempeño del aprendizaje esperado base sin generarme la calificación numérica de la persona estudiante.
voy a devolverme para seguir, en este caso, si fuera acá, en lugar de cuarto año, y yo estoy impartiendo un primer nivel de primaria, yo tendría que hacer esta selección. Por ejemplo, primero, un nivel a cargo de primero, modalidad primaria. En este caso, tengo que quitar el cuarto, digamos, tendría que decir entonces, qué sé yo, primero 1. Disculpen, acá voy a escribir el número de la sección en letras, primero 1, y tendría que seleccionar entonces el grupo de asignaturas. Para seguir nuevamente con el ejemplo que estábamos al inicio, nos devolvemos, estamos en cuarto, modalidad primaria, voy a borrar el nombre de primero, entonces escribo cuarto 1 y no olvido seleccionar el grupo 1. Entonces, vamos a valorar nuevamente. Antes de registrar cualquier valoración, y vean, acá es indispensable este ejercicio. Si nosotros vamos a registrar un aprendizaje esperado base para poder valorarlo, esto hago la indicación acá porque algunas consultas nos han llegado en función de que no se visualizan los aprendizajes esperados base. La herramienta no va a visualizar los aprendizajes esperados base si no tenemos las celdas en amarillas ya seleccionadas en el principal. Es indispensable, repito, llenar estas celdas antes de ir a registrar aprendizajes. Esto hago énfasis porque puede ser que se haya ido a registrar aprendizajes para ver si la herramienta me traía la información y no los vamos a ver porque no corresponde, no me han hecho un filtro como tal desde el principal para que la herramienta me habilite la información desde la base de datos para el nivel y modalidad correspondiente. Entonces, repito, indispensable registrar la información del principal para poder visualizar aprendizajes esperados base en esta ventana de registrar aprendizajes esperados base y sus indicadores. Voy a seguir el ejemplo, estoy en cuarto año, voy a hacer el ejercicio con ciencias, imparto la asignatura de ciencias, donde indica periodo, esto se habilitó sobre todo para el tema de los IPECs y los INDEAs. Y acá, entonces tenemos el filtrar, porque puede ser que la persona docente quiera escribir un filtro como tal para visualizar el indicador de una manera más rápida, o bien visualizar acá en la ventana todos los aprendizajes esperados base que requiera registrar. Hago la corrección. En filtrar, lo que puedo visualizar es un filtro a partir de aprendizajes esperados base. Entonces, para este ejemplo en particular, yo voy a registrar un aprendizaje esperado base de ciencias que dice explicar el sistema inmunológico, la relación del SIDA con la función inmunológica. Pero también se habilitó este botón llamado mostrar detalles del aprendizaje esperado base. ¿Por qué razón? Porque con solo seleccionar el aprendizaje esperado base y seleccionar este botón le permite a la persona docente visualizar de manera más ágil y precisa cuál es el aprendizaje esperado base que voy a registrar, cuáles son los respectivos indicadores del aprendizaje esperado que lo conforman, que en este caso serían 2 indicadores del aprendizaje esperado base y sus respectivos niveles de desempeño. Entonces, acá me va a visualizar qué es la información que conforma, cuál es la información que conforma el aprendizaje esperado base en general. Esto se realiza habilitando la opción del botón mostrar detalles del aprendizaje esperado base seleccionado. Repito, voy a hacer el ejercicio con otro aprendizaje esperado base. Recordemos que para poder hacer esta selección, ¿qué significa? Significa que si yo voy a registrar este aprendizaje esperado base llamado comprender de la energía, las formas de transmisión de calor, que voy a ir a visualizar acá
los indicadores del aprendizaje esperado base en la ventana que se me habilita, se registran los indicadores del aprendizaje esperado base que lo conforman y sus respectivos niveles de desempeño, la persona docente que va a hacer esta selección, por supuesto, previamente, ya por medio de las guías de trabajo autónomo ejecutadas por la persona estudiante, ha podido observar cuáles son los niveles de desempeño para hacer los procesos de realimentación según los escenarios que se han venido estableciendo en este contexto. Entonces, en EDIMEP vamos a registrar aprendizajes esperados base que ya fueron previamente desarrollados en las guías de trabajo autónomo. Esto porque, por supuesto, el proceso de evaluación está integrado en el proceso de mediación pedagógica de este contexto por medio de las guías de trabajo autónomo. Entonces, repito, registramos aquellos aprendizajes esperados base que desarrollamos en las guías de trabajo autónomo. Entonces, en este caso, bueno, voy a hacer el ejemplo con el aprendizaje esperado base, comprender de la energía, formas de transmisión de calor. Le voy a dar registrar aprendizaje esperado base. Y por ejemplo, voy a explicar del sistema inmunológico que la relación del SIDA con la función inmunológica. Para este ejercicio voy a registrar estos dos. Nótese que yo nada más le di registrar aprendizaje esperado. Voy a cerrar y ya acá me visualiza el registro de los aprendizajes esperados que yo seleccioné. Recordemos, tenemos el aprendizaje esperado, que en este caso sería comprender de la energía las formas de transmisión de calor, el cual está conformado por dos aprendizajes esperados base, que acá automáticamente ya me lo registró la herramienta. Y tengo otro aprendizaje esperado base, que de igual manera me registró los indicadores del aprendizaje esperado base que lo conforman. Entonces, para este ejercicio ya registré, dos aprendizajes esperados base de la asignatura de ciencias. Disculpen. Muchas gracias. ¿Qué sucede en el caso del ejemplo que estamos trabajando? En este caso, yo en este ejemplo imparto cuarto año de primaria. Tengo a cargo la asignatura de ciencias y voy a hacer un ejemplo porque podría tener a cargo también entonces la asignatura de español. En esta misma herramienta estoy hablando que Julio, Javier e Ivania son estudiantes de la sección 4.1 a mi cargo y que en una misma herramienta yo voy a registrar información de los niveles de desempeño de la totalidad del estudiantado de una misma sección o grupo a cargo en las asignaturas que tengo a mi cargo. Entonces, siempre y cuando estas asignaturas sean del mismo grupo. ¿Qué significa del mismo grupo? Llámese grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, los grupos que hemos hablado que están identificados y detallados en el documento lineamientos para el proceso evaluativo del segundo semestre del curso lectivo 2020. Entonces, en este caso estoy ubicada en un ejemplo de grupo 1, ya registré aprendizajes esperados de ciencias, pero voy a también a registrar en esta misma herramienta. Nótese que acá me habilita de una vez el nivel cuarto, pero yo quiero registrar también aprendizajes de la asignatura de español. Entonces, habilito acá español y ya automáticamente la herramienta me facilita los aprendizajes esperados base de español. En este caso, voy a seleccionar aplicación de estrategias de reconocimiento visual, pero quiero recordar cuáles eran los indicadores. Recordar porque este aprendizaje ya fue desarrollado por medio de las guías de trabajo autónomo, ¿verdad? Repito, y sus correspondientes indicadores del aprendizaje esperado. Entonces voy a mostrar, si así lo considero, recuerdo cuáles son los indicadores que conforman para estar segura que ese es el aprendizaje que yo quiero registrar. Y lo registro. Entonces automáticamente ya me lo registró. Pero igual voy a registrar realización de producciones textuales, entonces lo registro acá.
Entonces, ya tendríamos aprendizajes esperados de ciencias, nótese acá sus respectivos indicadores, pero además tengo un nuevo aprendizaje esperado de español en una misma herramienta con sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado y otro más de español con sus respectivos del aprendizaje esperado. Pero en este caso, para este indicador que se llama realización de producciones textuales, yo no debía registrarlo, pero ya lo registré. Entonces vengo al botón de eliminar, me va a permitir eliminar valoración, si ya lo hubiera valorado, o valorar aprendizajes y valoración de todos. Entonces le doy que sí, y en este caso me eliminó ese aprendizaje esperado base que yo no debía registrar y que por error lo registré. Sí me continúa habilitando el aprendizaje esperado base 1 de español con sus 3 indicadores del aprendizaje esperado y los 2 aprendizajes esperados de ciencias. Entonces, repito, para la función de eliminar, nada más nos posicionamos en la línea que corresponde al aprendizaje esperado base, le damos un clic al botón eliminar y me va a permitir eliminar la valoración de la persona estudiante únicamente o eliminar el aprendizaje y sus indicadores en su totalidad. Me elimina el aprendizaje con los indicadores del aprendizaje esperado que lo conforman. ¿Por qué razón? Porque técnicamente el aprendizaje esperado base está conformado por cierta cantidad de indicadores del aprendizaje esperado base. Esto quiere decir que para lograr el aprendizaje esperado base, entonces necesitamos el desarrollo de los indicadores del aprendizaje esperado. Entonces, en este caso, registra toda la información. Entonces, hasta acá el ejercicio que hemos realizado es para las asignaturas de español y de ciencias. Tengo en este ejemplo registrados 2 aprendizajes esperados base de ciencias y uno de español. Ahora bien, estos ya fueron desarrollados por medio de las guías de trabajo autónomo. ¿De qué manera puedo realizar la valoración de estos para obtener el porcentaje equivalente a las guías de trabajo autónomo? Voy a el botón de valorar, le doy un clic, se me habilita la ventana de valorar. En esta ventana de valorar, entonces ya automáticamente, la herramienta me permite un filtro que me indica cuarto año y me habilita. Nótese que solo me habilita la asignatura de ciencias y español. La herramienta automáticamente me habilita solo estas 2 asignaturas. ¿Por qué razón? Porque fueron las únicas 2 asignaturas que yo en el paso anterior, llamado registrar aprendizajes, registré de manera efectiva. Lo que significa que para poder ir a valorar un aprendizaje, la persona docente previamente debió realizar el paso de registro de aprendizajes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos acá el aprendizaje esperado, trabajado por la persona estudiante. Entonces, se selecciona. Tengo acá seleccionado ciencias, selecciono la asignatura de ciencias. Automáticamente ya me facilita los únicos 2 aprendizajes esperados base que mi persona registró de manera previa. Selecciono el cual voy a valorar. ¿Por qué? Porque ya tengo información, por supuesto, evidencia a partir del desarrollo de las guías de trabajo autónomo y del proceso de realimentación y acompañamiento que se dio en este segundo semestre del curso lectivo 2020. Entonces, selecciono el aprendizaje, repito, de la lista de desplegables. La próxima lista desplegable dice seleccione el indicador base que desea valorar y nótese que de manera automática ya me habilita los 2 indicadores del aprendizaje esperado base. El trabajo titánico que se realizó por parte del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes y los departamentos en su totalidad de la Dirección de Desarrollo Curricular permitió
que automáticamente tuviéramos desde la herramienta el registro de los aprendizajes esperados base y sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado. Acá es cuando el compañero Javier previamente hacía la exposición de que la base de datos generada desde la Dirección de Desarrollo Curricular corresponde a un total de 3.487 aprendizajes esperados base. Entonces, esa base de datos es la que me permite poder evidenciar acá estos aprendizajes esperados base y estos indicadores. Entonces, selecciono el aprendizaje esperado, selecciono cuál es el indicador al cual le voy a registrar la valoración y nótese que ya automáticamente me habilita una lista desplegable donde me visualiza a los 3 estudiantes que tengo matriculados. En este caso, el primero sería Julio. Igual, me habilita los niveles de desempeño. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En el manual se explicó detalladamente, pero sin embargo, tenemos acá una lista de desplegables con 2 opciones. ¿Qué significa esto? Recordemos que cuando hablamos del filtro inicial para idiomas, los niveles de desempeño de las asignaturas y figuras afines para lenguas extranjeras tienen otros niveles de desempeño. Entonces, en este ejemplo, registro y valoración que yo estoy realizando es para la asignatura de ciencias. Acá entonces me corresponde el nivel de desempeño 1, que sería no evidencia, inicial, intermedio, avanzado. Ok, entonces, y resalto, es un ejemplo. ¿Qué sucedería si yo estaría registrando información de lengua extranjera? El nivel de desempeño de lengua extranjera son no evidencia, aún no logrado, en proceso y logrado. Repito, si en mi caso yo estuviera registrando información de una asignatura o figura afín correspondientes a lenguas extranjeras, debo seleccionar los niveles de desempeño 2 que responden a no evidencia, aún no logrado, en proceso y logrado. Esto también para aquellas en educación preescolar, cuando se imparte lo correspondiente a lenguas extranjeras también, únicamente ese caso específico, ¿verdad? Repito, para la asignatura de ciencias y todas las demás asignaturas que no correspondan a lenguas extranjeras y en el caso de educación preescolar, transición, ¿verdad? Y materno-infantil, vamos a utilizar niveles de desempeño 1. Repito, niveles de desempeño 2 únicamente para asignaturas o figuras afines correspondientes a lenguas extranjeras. Entonces, repito, en el ejemplo estamos en ciencias. Cuarto año, ya seleccioné el aprendizaje esperado, ya seleccioné el indicador, por lo tanto voy a trabajar con los niveles de desempeño. A la luz del registro de información del proceso y del desarrollo de las guías de trabajo autónomo de Julio Leiva Méndez en este caso, la herramienta me habilita automáticamente lo correspondiente a cuál es el criterio que corresponde a avanzado. Esto significa que si Julio se encuentra en un nivel avanzado para el indicador, identifica la aplicación de formas de transmisión del calor en la vida diaria, entonces es porque Julio indica de manera específica la aplicación de las formas de transmisión del calor en la vida diaria. ¿Ok? Entonces, acá hay un espacio indispensable, que este espacio no se puede dejar en blanco porque es indispensable para el proceso de andamiaje del curso lectivo 2020-2021, realizar el registro de información de cuáles son aquellas recomendaciones específicas para Julio. Acá voy a registrar solo, para ejemplo de este video, voy a registrar ciertas letras para visualizar de qué manera se van a poder incorporar estas recomendaciones específicas. Las recomendaciones específicas se hacen por aprendizaje esperado base. En
este sentido, entonces, acá la persona docente va a registrar cuáles son sus recomendaciones específicas para el indicador de la aplicación de formas de transmisión del calor a la luz de el aprendizaje esperado base, comprender de la energía, ¿qué? Las formas de transmisión de calor. Entonces, una vez que la persona docente ya haya seleccionado el nivel de desempeño y tenga seguridad que ese es el que demostró la persona estudiante en las guías de trabajo autónomo, le doy un clic a registrar valoración. Nótese que automáticamente, ¿qué me hizo la herramienta? Me dejó el mismo aprendizaje, el mismo indicador, pero me cambió de persona estudiante. Acá entonces me está indicando que si ya yo tengo la información de los niveles de desempeño de Javier, automáticamente ya puedo realizar el registro del nivel de desempeño. Entonces, para este indicador, Javier se encuentra en un nivel intermedio. Mi persona cambia las recomendaciones para Javier, ya que no son las mismas de Julio. En este caso, vamos a registrar ahí las recomendaciones de Javier y le damos registrar. ¿Qué hizo la herramienta? Perdón, me habilitó de una vez el nombre de la estudiante, Mora Guillén Ivania, con el propósito que le registre el nivel de desempeño adquirido por la persona estudiante en el desarrollo de la guía de trabajo autónomo. Entonces, Ivania se encuentra en un nivel avanzado o podría ser en un nivel inicial. Recordemos los colores acá, la clave de color que se ha habilitado para los niveles iniciales, que se resalta en color amarillo, sobre todo en el contexto del proceso como tal. Ahorita ya estamos generando casi los informes descriptivos de logro, ¿verdad? Pero este amarillo en el proceso como tal, lo que le resaltaba a la persona docente era, bueno, una indicación y un recordatorio del acompañamiento que debemos brindarle al estudiante, en este caso Ivania, para que logre alcanzar un mejor nivel de desempeño, y esto se dará a partir de las actividades de realimentación que la persona docente, bueno, realizó, ¿verdad? Entonces Ivania se ubica en un nivel avanzado y se le registra a Ivania cuál es la recomendación específica del aprendizaje esperado base y se le da registrar valoración. Una vez que se le da registrar la valoración, entonces voy a cerrar la ventana para poder ir a evidenciar. Nótese que entonces ya tenemos automáticamente, ya valoramos un indicador que identifica la aplicación de las formas de transmisión del calor en la vida diaria con sus respectivos niveles de desempeño por indicador y por aprendizaje esperado, que van a ir cambiando en función de los otros niveles de desempeño del otro indicador que conforma este aprendizaje esperado base. Entonces, con este ejercicio que acabamos de realizar, ya realizamos la valoración de un indicador para un aprendizaje esperado base. ¿Para quién? Para mis 3 estudiantes que tengo registrados. Vamos a ir nuevamente a valorar. Vamos a hacer el ejercicio. Tengo otra vez en la asignatura de ciencias. El que ya valoramos es identifica la aplicación de formas de transmisión del calor. Vamos a ir al aprendizaje esperado base. Vamos a seleccionar el otro aprendizaje esperado base, perdón, el otro indicador del aprendizaje esperado, y vamos a realizar el mismo proceso, en este caso, para Julio. Acá yo voy a registrar, Julio se encuentra en un nivel intermedio, le voy a registrar las nuevas recomendaciones específicas a Julio. Recordemos, es indispensable registrar esta información tan valiosa en este espacio, recomendaciones específicas. Doy el clic a registrar. La herramienta me habilita entonces la valoración de Javier. Realizo las valoraciones de Javier para este indicador. Recordemos que estamos en el segundo indicador que conforma el aprendizaje esperado base, que es llamado comprender de la energía, formas de transmisión de calor. Se registra la información y me habilita a Ivania para que podamos registrarle a Ivania el nivel de desempeño y sus respectivas recomendaciones específicas y se le da registrar.
Tenemos entonces ya el registro, cierro ventana, para poder observar, tenemos ya el registro de un solo aprendizaje esperado base para 2 indicadores del aprendizaje esperado base que lo conforman y nótese que tenemos ya niveles de logro del aprendizaje, perdón, niveles de desempeño del aprendizaje esperado base en general y de los respectivos indicadores del aprendizaje esperado. Vamos a ir a hacer el registro del aprendizaje que nos falta de ciencias y de español. Repetimos el proceso, buscamos el otro aprendizaje esperado base que no hemos registrado información, registramos el indicador, nos va a habilitar el mismo proceso, lo voy a hacer un poco más rápido porque el mismo proceso. ¿Qué sucede con Javier? Resulta que Javier, para este indicador del aprendizaje esperado base, que se llama, comprende la relación entre el SIDA y la función inmunológica en el cuerpo, no presentó evidencia. No hay manera de evidenciar cuál es el nivel de desempeño de Javier en este caso. Entonces, si Javier no presentó evidencia, por esa razón se habilitó el nivel de desempeño llamado no evidencia. Pero acá se hace énfasis en lo siguiente. La persona docente va a registrar el no evidencia siempre y cuando se hayan aplicado los protocolos establecidos previamente por el Ministerio de Educación Pública. Esto significa que no existe evidencia del nivel de desempeño de la persona estudiante para este indicador, a pesar de que se aplicaron todo lo que corresponde a los protocolos del Ministerio de Educación Pública para estos efectos, de darle continuidad al proceso educativo de las personas estudiantes. ¿Por qué se hace énfasis de que debemos tener evidencia nosotros en el centro educativo de que sí se realizaron los protocolos? Porque si se registra el no evidencia, este registro de no evidencia sí tendrá consecuencia en la calificación de la persona estudiante. Sin embargo, para aquellas que por casos particulares podría ser que estuvieron, enfermas, que lastimosamente, y tristemente algún familiar, sus padres de familia tuvieron alguna situación por el COVID o demás casos particulares que se analizan a nivel de centro educativo y que el registro de esta evidencia no fue posible, no por la persona estudiante, sino por la situación particular y el caso particular que previamente se analizó a nivel de centro educativo. Entonces, ese es el caso del estudiantado donde no se le registraría la valoración. Notemos acá entonces que si yo implementé los protocolos que corresponden, ¿verdad? Para Javier, y aún así no se cuenta con la evidencia, para ese indicador a Javier se le registró el no evidencia. Entonces, podríamos ver en este ejemplo que Javier se le registra un no evidencia. Pero vamos a hacer las otras valoraciones con el mismo aprendizaje esperado base que estamos trabajando. Vamos a registrar el otro indicador del aprendizaje esperado. Vamos a realizar la valoración de Julio en este caso, ¿verdad? Y sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado. La de Javier, porque esta probablemente entonces sí hay evidencia de este. Se registra, Javier se encuentra en un nivel avanzado. Igualmente la de Ivania. Pero ¿qué sucede en el caso de Javier, que habíamos registrado el no evidencia, ¿verdad? En este caso, Javier, si debíamos registrarle no un no evidencia, sino que dejarle en blanco, entonces lo que se realiza es no se realiza la valoración. Vamos a hacer el ejemplo en la valoración de español. Vamos a ir a la asignatura de español. Vamos a registrar el aprendizaje esperado base que corresponde, que ya previamente lo registramos nosotros, ¿verdad? Acá en EDIMEP.
y seleccionamos el indicador del aprendizaje esperado. Entonces, selecciono el indicador del aprendizaje esperado, hizo la valoración y venimos a consignarla en este espacio. Entonces, acá en este espacio ya registramos la valoración para este indicador del aprendizaje esperado para Julio. Para Javier no hay evidencia porque a pesar, bueno, de que se le dio seguimiento, pudimos darnos cuenta como centro educativo que no hay evidencia porque alguna situación familiar impidió que el estudiante, en este caso, ¿verdad?, desarrollara esta guía de trabajo autónomo por muchas situaciones particulares que han podido suceder, que de índole de emergencia, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, que alguno de sus padres se enfermaron producto de COVID o alguna situación particular o la misma persona estudiante, entonces no le vamos a realizar la valoración de ese aprendizaje y vamos a seleccionar a Ivania. Entonces, registramos la de Ivania. Nos queda otro indicador del aprendizaje esperado base, que ya es uno nuevo. La herramienta me lo habilita de manera automática. Indica formula alternativas para el reconocimiento de la imagen gráfica de la palabra. Entonces, vamos a realizar las valoraciones de estos indicadores. Para Julio, para Javier sí contamos con evidencia. Le vamos a registrar la valoración. Y para Ivania Guillén. Vean que se me habilitó el otro indicador del aprendizaje esperado. Automáticamente realizamos la valoración de Julio, se encuentra en un intermedio. Me habilita a Javier, que para este indicador se encuentra en un intermedio. Y automáticamente igual me habilita Ivania. Hacemos el registro de las recomendaciones para Ivania y registramos. En este momento, entonces, ya tenemos en nuestra plantilla, ¿verdad?, EDIMEP, las valoraciones de las 3 personas estudiantes. Para español, el aprendizaje esperado base, sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado. Pero acá, veamos la diferencia cuando registramos el no evidencia y cuando para Javier le registramos acá el espacio en blanco, es por aquellas situaciones particulares, ¿verdad?, que se analizan a nivel de centro educativo y no se cuenta con la evidencia del nivel de desempeño de la persona estudiante. Repito, el no evidencia como tal es cuando en aquellos casos particulares se implementaron los protocolos establecidos y aún así la persona estudiante no entregó la guía de trabajo autónomo, una situación de emergencia como tal a la luz del análisis del centro educativo. Entonces tenemos información de ciencias y tenemos información de español. Acá tengo 2 asignaturas, sin embargo nótese que acá en esta celda me habilita lo que corresponde a español, el porcentaje de guías de trabajo autónomo. ¿Cómo puedo visualizar el porcentaje de ciencias? Vamos a valorar y cambio la asignatura. Al cambiar la asignatura y al darle calcular, entonces ella me va a habilitar la calificación del equivalente numérico de ciencias y acá me visualiza ciencias. Ya tenemos en este ejemplo el porcentaje de equivalente numérico para guías de trabajo autónomo a partir de la valoración de los registros que hemos realizado. Entonces, me falta un equivalente numérico que es el que corresponde al instrumento de medición sumativa. Vean que tenemos el submenú valorar, que es donde estamos. Tenemos el submenú instrumentos. La herramienta me va a habilitar para este caso, porque yo seleccioné primaria, 4º año, me va a habilitar estas asignaturas porque ya yo hice previo que era, recuerdan, el filtro que seleccioné. Entonces acá me va a habilitar las asignaturas del grupo 1
no me selecciona idioma. ¿Por qué razón? Porque no hice el filtro de idioma para este ejemplo. Si yo fuera una persona docente de lenguas extranjeras que corresponde al grupo 1, entonces aquí me habilitaría únicamente la asignatura correspondiente de lenguas extranjeras. Para el ejemplo que estamos haciendo, hemos registrado información para ciencias y para español. Entonces, acá en el instrumento de medición sumativa de ciencias, Julio obtuvo un 43% del 45% del total que se le asignó a este instrumento. Javier un 40%, Ivania un 45%, en español Julio un 35%, Javier un 38%, Ivania un 43% del 45%. Acá se registra la información de los equivalentes del instrumento de medición sumativa, ¿verdad? Una vez que ya se haya realizado el instrumento de medición sumativa, se viene, se registra acá y nos devolvemos al submenú valorar. Nótese que ya yo lo registré, pero que no se visualiza acá. ¿Qué debo realizar? Calcular. La celda en rosado ya me generó el calcular para ciencias. Ya me sumó los instrumentos de medición sumativa de ciencias y las guías de trabajo autónomo. Ya me brinda la calificación total y el nivel de logro de la asignatura. Pero vamos a habilitar calcular todo porque recuerden que yo tengo también registrada la asignatura de español. Entonces, demos calcular todo, por favor, para que me calcule toda la información de las asignaturas que yo he registrado en esta herramienta. ¿Cuáles son? Español y ciencias. Y nótese que acá ya me lo cambió y ya me brindó la información que yo registré para el instrumento de medición sumativa de español, de las 3 personas estudiantes, la sumatoria total que corresponde a la calificación de la asignatura y el nivel de logro de la persona estudiante en esa asignatura. Entonces, acá en esta pantalla ya podemos visualizar el aprendizaje esperado, sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado con sus respectivos niveles de desempeño, que a partir de las valoraciones de estos niveles de desempeño del aprendizaje, de los indicadores del aprendizaje esperado, llamarlo así, la correspondiente valoración para el nivel de desempeño del aprendizaje esperado base. Y a la luz me brinda el porcentaje del equivalente de las guías de trabajo autónomo, más el registro de la información en el submenú, repito, y procedo a abrir nuevamente el submenú instrumentos, donde ya registré la información obtenida por la persona medición y le di clic en calcular y en calcular todo. De manera que ya me habilita el cálculo de la asignatura de español y de la asignatura de ciencias. Vamos a hacer un ejercicio en este momento donde tenemos el submenú mantenimiento. ¿Recuerdan? Este menú mantenimiento que acá me permite, para aquellas más de 200 asignaturas que hizo mención mi compañero Javier, que no tienen incluidos los aprendizajes esperados base en esta base de datos de EDIM, se habilitó esta opción de mantenimiento para que la persona docente pueda realizar la incorporación de los aprendizajes esperados base, sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado base y los niveles de desempeño que corresponden. Esto porque ya han sido previamente desarrollados por las guías de trabajo autónomo, ¿verdad? Entonces, acá voy a hacer un ejemplo. En ciencias, todos los aprendizajes esperados base para primer año, para cuarto año, disculpen que estamos en el ejemplo, están incluidos. Sin embargo, voy a hacer el ejemplo entonces con español, que igual los tiene incluidos, pero
para verlo en este espacio, con el ejemplo del cuarto 1 que estamos trabajando, ¿qué sucede si, por ejemplo, en una de las asignaturas, esto sobre todo hago énfasis, por ejemplo, en los colegios ambientalistas incluyeron el nombre de las asignaturas que ustedes pueden visualizarlas acá? Son muchísimas, tenemos todas estas, tenemos incluso las asignaturas de los colegios artísticos, los ambientalistas, los experimentales bilingües, todas esas asignaturas están habilitadas acá. Los deportivos también, para que la persona docente pueda seleccionar su asignatura y realizar el proceso que voy a ejemplificar en este momento. Entonces, como yo estoy trabajando ciencias y español, en cuarto año voy a seleccionar cuarto año, repito, la persona docente selecciona el nivel y la asignatura de la cual no hay aprendizajes esperados base, pero que va a utilizar EDIMEP. Estamos haciendo énfasis en esto. Entonces, yo voy a buscar acá, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo en el que ya tenía registrado. En este caso, puedo trabajar con español. Como ya tenía español, entonces voy a hacer el registro de español. Recuerden no usar español. Okay. Voy a buscarlo acá en la lista desplegable, un momentito. Entonces lo buscamos en la lista desplegable. Acá ya se visualiza la asignatura de español. La selecciono y yo vengo y registro, ya sea que lo haga manualmente, lo cual no sería muy funcional, sino que de otro documento, ya sea en Word o en otro documento en formato Excel, lo copie y lo venga y le haga un copy en la celda que corresponde. Entonces, acá en este caso, yo voy a registrar un aprendizaje esperado base, digamos, sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado base, ¿verdad? Los registro. Acá entonces tendría un aprendizaje esperado base, voy a ampliarlo, tendría para cuarto año español, repito, esto es un ejemplo porque estoy trabajando en cuarto año, pero este mantenimiento lo realizan aquellas asignaturas o figuras afines que no tienen incluidos sus aprendizajes esperados base, ¿verdad? El ejemplo es solo para mostrar el procedimiento que se debe seguir en mantenimiento, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un aprendizaje esperado base, sus dos respectivos indicadores del aprendizaje esperado y los niveles de desempeño que corresponden en este caso. Tenemos 3 niveles de desempeño y los niveles de desempeño del otro indicador del aprendizaje esperado. Y se le da un clic en registrar. Si no se le da clic en registrar y no se le habilita este mensaje, no ha sido realizada la acción. Se le tiene que habilitar el mensaje que indica se ha ejecutado la acción de registrar exitosamente. Una vez que se habilitó este mensaje en la pantalla, se le da un clic en aceptar. Ustedes ven que se limpia la pantalla de mantenimiento, pero vamos a poder verificar que en efecto se haya realizado el registro y poder realizar la valoración. Nos vamos a ir a valorar aprendizajes, el submenú valorar aprendizajes. Vamos a darle registrar aprendizaje. Recuerden que lo registré en cuarto año en la asignatura de español y nótese que está acá. Donde lo estoy resaltando, ya de manera automática me lo registró. Eso significa que si yo lo selecciono y hago el proceso previamente explicado de la valoración, lo voy a valorar. ¿Qué sucede? Voy a ver si en efecto se me registró como correspondía y vean, tengo el aprendizaje esperado, los indicadores que yo registré y sus niveles de desempeño. Repito, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se realiza el proceso como tal. Por eso la información en este caso, ¿verdad?, son puras letras. Entonces, la persona docente es la que hace ese registro en mantenimiento y una vez que lo registre en la plantilla, podrá realizar, acá le doy registrar y ya me lo habilitó
en la plantilla y para realizar la valoración habilito la ventana de valorar aprendizajes. ¿Y qué sucede? Si yo habilito los aprendizajes esperados base, ven que ya me lo registra acá y sus respectivos indicadores del desempeño. Entonces ya me va a poder funcionar para realizar las valoraciones respectivas. Este es un ejemplo de cómo realizar el mantenimiento, repito, para aquellas asignaturas que no tienen incorporados en la base de datos los aprendizajes esperados base, pero que sí pueden utilizar EDIMEP. Para estos efectos voy a proceder a hacer la eliminación de este aprendizaje esperado base que no lo voy a valorar. Me voy a eliminar y le doy eliminar no valoración, sino aprendizajes y valoración de todos. ¿De todos qué? El aprendizaje esperado base y sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado. Hasta este momento, nótese que entonces ya hemos realizado la actualización de EDIMEP, el llenado del principal, la incorporación de las listas de las personas estudiantes, hemos registrado aprendizajes esperados base, hemos hecho énfasis en la prioridad de registrar de manera pertinente el grupo de la asignatura y seleccionar la celda de idioma, ¿verdad? Cuando corresponda en el principal. Hicimos el proceso de cómo se realiza el mantenimiento, cómo podemos realizar las valoraciones de los aprendizajes esperados base. Y vamos a continuar con cómo generamos el informe descriptivo de logro o el archivo exportable de EDIMEP. Antes de realizar el archivo exportable de EDIMEP, voy a hacer un paréntesis acá y me voy a devolver al principal un momentito. Si en este caso se selecciona esta celda de idioma y la herramienta me hace el filtro correspondiente, nótese que en la pantalla de mantenimiento ya se habilitó que los niveles de desempeño que se visualizan acá es A1 logrado, en proceso y en logrado. Esto, bueno, porque algunas asignaturas de idioma tienen que hacer el registro de sus aprendizajes esperados base. Entonces, solo hacía este ejemplo para que visualicen de qué ventajas y que es indispensable realizar la selección de esta celda. Otro dato importante en cuanto a la selección de esta celda para lengua extranjera es que los rangos establecidos para poder obtener el nivel de logro de la persona estudiante en la asignatura que se obtienen a partir de la calificación de la persona estudiante son diferentes los rangos en caso de lenguas extranjeras. Esto por el tema de que se trabaja a partir de la adquisición de competencias lingüísticas. Estos rangos ya fueron analizados, establecidos por las asesorías nacionales y el respectivo aval de las autoridades para el caso de lenguas extranjeras. Entonces, recordemos, no podemos olvidar para las asignaturas o figuras de lenguas extranjeras realizar esta selección en el principal. Bueno, la elimino porque era solo haciendo un paréntesis para poder visualizar lo que sucede en el mantenimiento. Ustedes vieron que ya la eliminé y ya me devolvió a los niveles de desempeño inicial, intermedio y avanzado. Nos devolvemos a valorar. Ya tenemos las respectivas valoraciones para los aprendizajes esperados base y sus indicadores del aprendizaje esperado. En este caso, entonces, vamos a ir al submenú. En este caso, vamos a ir al submenú informes, perdón, al menú, no al submenú, al menú informes. Una vez que estamos en el menú informes, disculpe, es que estamos en el submenú en el menú de informes, porque repito, estábamos en registrar, ya teníamos todos los aprendizajes esperados base con sus respectivos indicadores del aprendizaje esperado
debidamente valorados y el equivalente correspondiente al instrumento de medición sumativa, entonces vamos a ir a informes y vamos a generar el informe descriptivo de logro. ¿Cómo generamos el informe descriptivo de logro? Un momentito, disculpen. El informe descriptivo de logro, una vez que seleccionamos el menú, vamos a seleccionar el submenú informe descriptivo de logro. Se me va a habilitar esta pantalla. Se me va a habilitar esta pantalla. Disculpen un momento que creo que estoy teniendo problemas de audio, por favor. ¿Se escucha correctamente? Gracias, muy amable. Continuamos. Entonces, acá habilitamos habilitamos el menú informes y doy un clic en submenú informe descriptivo. Una vez que estamos acá, vamos a dar, acá seleccionamos, podemos seleccionar a la persona estudiante, en este caso a Julio. Y vean que de manera automática ya la herramienta me habilita el informe descriptivo de logro y me brinda un mensaje que indica: el informe se generó exitosamente, se guardó una copia en formato PDF en la carpeta. Se le da a aceptar. Igual para Ivania y para Javier, se genera el informe descriptivo de logro y ella me indica que se generó exitosamente, o bien se le puede brindar en generar todos. Acá está habilitada la opción enviar por correo electrónico. Esto porque EDIMEP pretende tener la opción habilitada a partir de las indicaciones que nos emitan las autoridades en este sentido para la entrega del informe descriptivo de logro, ya sea que si se va a realizar de manera presencial la entrega o bien se va a realizar por medio de la entrega del correo electrónico. Entonces está habilitado ya acá esta opción. Igual entonces generaríamos el informe descriptivo logro de Ivania, que nótese que acá voy a ampliar el informe descriptivo de Ivania, que igual me lo exportó una carpeta, pero acá quiero ampliarlo porque nótese que entonces tendríamos ya automáticamente la información, vean, Ministerio de Educación Pública, Dirección Regional de qué, de Alajuela, porque ya lo registré en el principal. La herramienta me habilita ya para el informe descriptivo logro el nombre de la dirección regional, el número, bueno, y nombre del circuito escolar correspondiente y el nombre del centro educativo, el nombre de la persona docente, de la persona la sección o grupo. Y acá en este caso es donde hablamos de un informe unificado de asignaturas, porque ya automáticamente en este registro de información que yo realicé, ¿verdad? En esta herramienta, registré información de ciencias y de español. Entonces, para la asignatura de ciencias me visualiza los aprendizajes esperados, base correspondientes, sus niveles de desempeño y vean, acá están las recomendaciones específicas que realicé previamente en el submenú de valorar. Recuerda que es indispensable registrar las recomendaciones específicas. Me brinda también la información del porcentaje obtenido, en este caso por la estudiante Ivania, en las guías de trabajo autónomo, que correspondería a un 46 del 55. El porcentaje obtenido en la calificación
calificación del instrumento de medición, que para este caso en particular Ivania obtuvo un 45, la calificación de final de la asignatura o nota final de la asignatura que corresponde a un 91, el nivel de logro avanzado de la asignatura, en este caso es avanzado para la asignatura de ciencias, y la condición final de la asignatura que sería promovido. Me brinda asimismo la información del aprendizaje esperado base de español. Entonces acá ya tenemos otra asignatura con el aprendizaje esperado base, el nivel de logro, perdón, de desempeño de este aprendizaje esperado base, su respectiva recomendación específica, el porcentaje obtenido de las guías de trabajo autónomo, el porcentaje obtenido de la calificación del instrumento de medición sumativa, la calificación final de la persona estudiante en la asignatura de español, el nivel de logro de la asignatura y la condición final de la asignatura como tal. Y al finalizar, luego de toda la unificación de las asignaturas, me va a habilitar la condición final del estudiantado para este ciclo lectivo. Entonces, cuando yo habilité esos informes descriptivos de logro y que me habilitó un mensaje en la pantalla que fueron realizados exitosamente, automáticamente la herramienta nos va a habilitar una carpeta, disculpen, en el escritorio, que es esta que está acá, que se llama EDIMEP, con una carpeta interna que se llama cuarto 1, porque es la sección que yo estoy impartiendo, y me brinda también en PDF los informes descriptivos de logro de las personas estudiantes en formato PDF. Esto me lo genera de manera automática. Entonces hago este ejemplo porque a partir de aquel mensaje que nos señaló previamente, ¿verdad? La herramienta ya me habilita los formatos también en PDF como tal. Me devuelvo a la herramienta y acá entonces ya tendríamos lo que corresponde a los informes descriptivos de logro. Pero dato fundamental. En este caso voy a poner el ejemplo, qué sé yo, de la persona docente de una asignatura de lenguas extranjeras. Digamos, la persona docente, digamos que se llama Cintia. Cintia imparte, por ejemplo, inglés en la Escuela Central de Atenas. Le da lecciones a la sección 4.1, pero yo soy la docente a cargo de esta sección. Y en este caso, en este ejemplo, podría ser que el señor director de la Escuela Central de Atenas, el señor Luis Felipe Gadgen Vargas, indicó que yo como persona docente a cargo de la sección 4.1 voy a unificar el informe descriptivo de la totalidad de asignaturas de la malla curricular para el estudiantado de la sección 4.1. Entonces, ¿qué debe hacer la profesora Cintia? Una vez que ya haya tenido el llenado de EDIMEP en su totalidad para la asignatura de inglés, ¿verdad? Lo que debe habilitar es ir a comandos, menú comandos, esto está explicado, ¿verdad? Y detallado en el manual de uso de EDIMEP, ¿verdad? Entonces se va a comandos, submenú exportar reporte EDIMEP, y me empieza a hacer todos estos cálculos que se están realizando en este momento y me habilita un mensaje que indica la exportación de datos de EDIMEP y se guardó en el Excel EDIMEP cuarto 1. Entonces se le da un clic en aceptar y nótese que este es el formato de Excel exportable. Esto es lo que se genera como EDIMEP exportable para que la persona docente a cargo de hacer la unificación pueda incorporar esta información en una herramienta de EDIMEP completa, ¿verdad? Repito, en este ejemplo, que en el caso de Rebeca, que realizó el registro de información de 4.1, ¿verdad? En las asignaturas de ciencias y español, que hemos hecho toda esta información acá registrada. Entonces, Cintia
exporta ese archivo de DMEP que acabamos de habilitar, que se lo guardó en su computadora, en la carpeta llamada EDIMEP. Entonces, cuando Cintia lo exporta y lo entrega a la docente que va a hacer la unificación, la persona docente que va a unificar, lo que haría es ir a comandos y dar importar reporte, habilitar, ubicar el que me lo guardó en la carpeta llamada webinar, recuerda, el libro 1 decía, lo habilito y le doy a abrir. En este caso no le voy a abrir porque no tengo información de inglés, ¿verdad? Pero este es el procedimiento que debería realizar la persona que importa la información. Repito, si yo soy persona docente que necesito exportar información, en el caso del ejemplo de la profesora Cintia, que imparte la asignatura de inglés en la sección 4.1, va una vez ya completa la información de IMEP, o en el caso, qué sé yo, de la profesora que imparte educación musical o que imparte, por ejemplo, educación física, una vez que ya tiene EDIMEP de 4.1 completa, va a comandos, exporta reporte de IMEP, que fue la acción que ya realizamos, lo habilita en, voy a hacerlo nuevamente, lo habilita y le va a facilitar un Excel únicamente con la información que registramos, que se registre, lo vamos a guardar, le vamos a dar guardar sí, se guarda como libro 2, la voy a guardar en el escritorio, le voy a poner acá, por ejemplo, inglés, cuarto 1. Lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de inglés cuarto 1 porque es el archivo que exportó la profesora. Entonces, la compañera, en este caso mi persona, Rebeca Montoya, que estaría a cargo de realizar la unificación de informes descriptivos de logro de la persona estudiante de la sección cuarto 1 para la totalidad de las asignaturas de la malla curricular, una vez que Cintia le ha entregado el archivo exportable de DMEP, que ya vimos que está acá en este caso guardado con el nombre de inglés cuarto 1, Rebeca viene a comandos, menú comandos, submenú importar reporte de IMEP, le da aceptar, lo ubica en el escritorio, tendría que en este caso acá lo ven, inglés cuarto 1, nada más lo señala, y le tendría que dar a abrir para poder importar la información que Cintia le brinda de la asignatura de inglés. Entonces, hasta acá ya hemos también explicado cómo se genera el informe descriptivo de logro, cómo importar, exportar información de EDIMEP y también cómo se importa información de EDIMEP para poder generar el informe descriptivo de logro de manera unificada con todas las asignaturas correspondientes a la malla curricular de la persona estudiante según la modalidad que corresponda. En informes, también la herramienta ha habilitado el tema de generar acta. Si nosotros vamos a generar el acta, nos va a permitir generarla a partir de la calificación. Esto se habilitó para que se genere a partir de la calificación o a partir de la condición o a partir de el nivel de logro. Entonces, en ese ejercicio, ¿verdad? Es importante resaltar lo siguiente. En este momento se han hecho ya las gestiones para en conjunto de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, ¿verdad? La Dirección de Desarrollo Curricular, en este caso por parte del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes y principalmente el trabajo que están realizando los señores Roris y César Pimentel, es posible que se logre extraer información de EDIMEP para registrar en el sistema, en el SIC-CEPIAT. Esta
este trabajo lo están realizando en este momento los señores, repito, Roris y César Pimentel, a los cuales se les agradece muchísimo esta colaboración, sobre todo con el propósito de que la persona docente no tenga que incluir la calificación o condición final de las personas estudiantes a mano. Imagínense en el sistema SIC-CEPIAD, esto para efectos administrativos, ¿verdad? Efectos de matrícula y prematrícula como tal. Entonces, a partir de una herramienta de índole técnico como es EDIMEP, se hicieron las ajustes, ¿verdad? Y se están terminando para que facilite y logre una vez más brindar más acompañamiento a la labor docente en el cierre del curso lectivo 2020. Y entonces se podrá generar, digamos, la calificación correspondiente a las personas estudiantes y el acta correspondiente para lo referente al proceso de matrícula y de prematrícula del curso lectivo que continúa. En este caso, finalizaríamos entonces ya con la última explicación, que fue cómo se exporta EDIMEP para unificar, ¿verdad?, en un solo informe descriptivo logro, cómo lo importa la persona a cargo de realizar la unificación y cómo y de dónde se generan las actas, y lo correspondiente, bueno, será publicado por las personas responsables de la parte del SIC-CEPIAD, cómo se podrá realizar la importación de la información que genere EDIMEP para los procesos de prematrícula y matrícula, pero ya se está trabajando en ese proceso. Entonces, de mi parte, ha sido un gusto poder socializar con ustedes en este espacio el paso a paso para la implementación de la herramienta EDIMEP desde el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Estamos para servirles en este proceso de mejora continua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Rebeca por la participación y la aclaración tan que ha tenido con respecto al uso de la herramienta. Realizamos un especial agradecimiento a la colaboración técnica del IDP, a los asesores y asesoras que nos han estado apoyando en este evento desde la parte tecnológica, jefe, y a los jefes, asesores nacionales del Departamento de Evaluación, que estuvimos ahí en todo momento, a la parte de la Dirección de Desarrollo Curricular, que nos colaboraron también para lo que es presentar esta herramienta tan robusta. A todos nuestros colegas, nuestro respeto y agradecimiento. Esperamos que este recurso sea de mucho provecho en cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo los educadores en cada una de las instituciones en torno a la toma de decisiones con un mayor respaldo. Muy agradecido y que tengan un excelente día. Muchas gracias.